Hola amigos, ¿cómo elegimos una apertura? ¿Por qué jugamos determinada variante? Bueno, pues a menudo lo hacemos influenciados por una partida que nos ha gustado. Una partida donde un jugador fuerte consigue ventaja gracias a un plan que nos parece interesante y que queremos seguir. Esa partida modelo no tiene por qué ser perfecta. De hecho, cuando el rival no juega del todo bien, es cuando se ve el plan en toda su claridad. Por eso, una partida que no sea perfecta puede ser incluso más instructiva para quien quiera aprender la apertura. Pues bien, como introducción a un repertorio que estoy preparando para enfrentarnos a la defensa Caro-Kann, os propongo esta partida, jugada en el año 2015, es decir, bastante reciente, entre los grandes maestros Andrei Tsigalko de Bielorrusia y Kirill Georgiev de Bulgaria, donde el blanco juega el ataque Panov y aplica un plan que me gusta, que le lleva al éxito en esta partida y que lo voy a proponer como base del repertorio que publicaré próximamente, como os decía, contra la Caro-Kann. Vamos a ver la partida. E4, C6 son las primeras jugadas de la Caro-Kann, D4, D5, y el ataque Panov se caracteriza porque cambiamos en E5 y ahora jugamos C4. Si habéis visto mi repertorio contra la defensa francesa, os sonará porque se hace lo mismo, se cambia peones en D5 y se juega C4. Sin embargo, mientras que esa línea del cambio con C4 en la francesa es algo muy secundario, el ataque Panov-Bobigny, que también así se llama, en la Caro-Kann es una línea bastante importante. Los últimos años ha sido desplazada, digamos, por la variante del avance, pero durante muchos años y todavía hoy goza de mucha popularidad. Aquí las negras juegan caballo F6 para sostener el centro. Pensando en el gambito de dama, quizá nos viene a la mente E6, pero aquí tiene menos sentido ahora mismo. En el gambito de dama, como el peón blanco todavía está en E2, si jugamos caballo F6, se puede tomar en D5 y a caballo por D5 jugar un E2, E4, que aquí no es posible porque no hay peón en E2. Por tanto, en esta posición, lo lógico es jugar caballo F6 desarrollando una pieza. Caballo C3, se continúa la presión en D5, y aquí hay varias jugadas que veremos en el repertorio, pero en esta partida se juega E6. Le toca al blanco, de nuevo más posibilidades, pero C5 fue la jugada de la partida y la que propongo un poco como base del plan para nuestro repertorio. Fijaos que se consigue mayoría en el flanco de dama porque tenemos 3 peones contra 2 del negro, por tanto, en un hipotético final quizá ese peón podría ser importante, pero a más corto plazo el blanco está jugando a controlar las casillas negras. Tenemos E5 y D6 inaccesibles a las piezas del segundo jugador y en esas casillas, en ese bloqueo, vamos a basar nuestro juego y así ocurre en esta partida. Alfil E7, no tiene más casillas el alfil. Caballo F3, veis que miramos a E5. Enroque corto, tanto en esta jugada como en la anterior, como en la siguiente, sería posible jugar con B6. Ya lo veremos en el repertorio cómo debe reaccionar el blanco ante este B6. Básicamente es con B4 y si el negro continúa con A5, viene caballo A4, que es la forma de mantener los peones del flanco de dama. Pero, como os decía, eso será en el repertorio con más detalle. Aquí seguimos con este enroque corto. Alfil F4 del blanco. No es la jugada principal de la posición, pero es una jugada que va con nuestro plan. Fijaos que toma la diagonal en la que ya teníamos controladas casillas como D6 y E5. Caballo C6 del negro. Desarrolla el caballo, toca D4, lucha por el control de E5,
Pero fijaos que en esta partida el juego del blanco es súper coherente. Alfil B5. Se dispone a, cuando sea necesario, eliminar caballo C6, quitando por tanto un defensor de la casilla E5. El negro aquí está con poco espacio y se expande con caballo E4, ocupa el centro, deja la casilla F6 para el alfil, deja en el aire un posible F6, E5, quién sabe. En este tipo de posición, caballo E4 parece que es lo primero que nos viene a la cabeza. Lo que pasa que tras D por E4 resulta que tenemos el caballo de F3 amenazado y después hay presión sobre D4. Esta posición en concreto es jugable porque tenemos alfil por C6 y a B por C6 jugar caballo E5, donde D4 está defendido y donde estamos atacando C6. Pero en general este caballo por E4 no suele ser ninguna maravilla y aquí el gran maestro bielorruso opta por no hacerle caso, sino que defender el caballo con torre C1. El caballo estaba ya protegido por el peón de B2, pero al jugar torre C1, si en un momento dado el negro cambia, el blanco va a jugar torre por C3 y fijaos que la torre está en la tercera línea preparada para pasar al flanco de rey y atacar al negro. Alfil D7 fue la jugada, sigue con el desarrollo, enroque corto, el alfil F6 al que antes yo apuntaba, torre 1, se pone en la columna donde está E5, pero plantea una amenaza inmediata. Ahora mismo se está amenazando tomar en E4 y capturar un peón con la torre. El negro cambia y el torre por C3 que os decía, la torre está en tercera y está preparada para venir a G3, a H3, a donde sea más interesante en un momento dado. Torre E8 plantea la posibilidad de jugar E5, pero es una liberación que todavía está un poquito lejos. De todas formas, tiene también otra idea. Fijaos que en esta posición hay una variante curiosa que empieza con caballo por D4. Parece que sacrificamos un caballo, pero sigue caballo por D4, alfil por D4 y a dama por D4. El negro recupera la pieza en B5. Esto ahora mismo tiene el problema de que viene torre G3 y la presión sobre G7 tiene mala solución. Lo menos malo parece F6, pero entonces cae E6. Bueno, pues quizá este torre E8 de la partida está indicando precisamente eso, que el negro quiere jugar caballo por D4 y para eso defiende el peón de E6 que ha caído al final de la variante anterior. Sea por ello o por quitar un defensor de E5, ahora el blanco toma en C6. Alfil por C6 y veis que ahora el control de E5 por parte del blanco es total. De hecho, coloca ahí un caballo y se dispone a pasar la torre al flanco de rey, a H3 por ejemplo, la dama a H5, y si no hace nada el negro contra esas dos jugadas, ¿cómo se va a defender el enroque? Con H6 vendría un alfil por H6 que sería ganador. Dama E7 fue la jugada del negro, intentando defender la segunda fila. No es buena. A partir de aquí ya sí que tiene problemas serios el segundo jugador. La máquina propone cambiar alfil por E5 y alfil por E5 jugar inmediatamente F6, donde tras alfil de 6 parece que el blanco está un poquito mejor. Los alfiles de distinto color a los aficionados nos suelen dar esperanzas de tablas, pero aquí hay mucha partida por delante. De hecho, el blanco tiene ataque sobre el rey negro y en las posiciones donde hay ataque, los alfiles de distinto color son una ventaja para el bando que ataca, porque tiene una pieza que no puede ser contestada por la rival. Por tanto, es comprensible que el negro no quiera entrar en esto y juega, como os decía, dama E7.
Sin embargo, aquí viene caballo G4. Es una jugada muy fuerte. Si ahora el negro no hace nada, el blanco va a pasar la torre a G3 y ahí ya las amenazas sean muy serias. Estará planteando caballo por F6 y a dama por caballo, alfil E5 para luego entrar en G7. Para evitar eso, el negro va a tener que debilitar su estructura de peones del flanco de rey con lo que ello supone. Por eso, aquí el jugador búlgaro juega alfil G5 intentando cambiar esa pieza. No es lo que quiere hacer el blanco. Alfil D6 hay que mover la dama, dama D8 y la torre pasa al flanco de rey. Ya tenemos una amenaza. H4 y ese peón sería intocable y seguiría avanzando. Porque si el alfil lo toma, viene un jaque caballo H6, el rey solo puede ir a H8 y caballo F7 gana la dama. Os lo muestro en pantalla. Si ahora juega el blanco, H4 y capturar sería un error porque viene caballo H6, el peón de G7 está clavado, a F8 no se puede ir, caballo H8 y caballo por F7 es jaque y captura la dama, ganando. Por tanto, esto ya es una amenaza muy seria. Si H4 no puede tomar, tendría que retirarse, el peón puede seguir avanzando, si viene a F6 sigue valiendo el caballo H6 jaque, un pequeño desastre para el negro. Considera que hay que proteger ya la columna donde está la torre enfrente del rey, G6, y ahora el blanco incorpora otra pieza al ataque, la dama, y plantea la misma amenaza. ¿Por qué? Bueno, pues porque si de nuevo consigue jugar H4, no se puede tomar ese peón de H4 por caballo H6 jaque, y después la dama entra en F7 con efectos terribles sobre el rey negro. Lo podemos ver de nuevo, ponemos una jugada nula, de forma que si el negro no hace nada, H4, y si se captura, viene caballo H6 jaque, ¿a dónde va el rey? A H8, pues viene el doble de antes, a rey y dama. A G7, que es la otra posibilidad, dama por F7 jaque, rey por caballo, pero aquí hay mate en pocas jugadas con, creo que alfil F4 ganaba la partida, porque ahora mismo si rey H5, dama por H7 es mate, si alfil G5, torre H3 es mate también, y si G5, que es lo único que queda, pues creo que la simple torre H4, amenazando tomar en H4, vuelve a ganar la partida. Si el negro toma en F4, bueno, pues con dama G7, jaque, rey H5, torre E5 jaque, solo queda poner una pieza en G5, pero el blanco la captura con mate a la siguiente. Vemos por tanto que H4 vuelve a ser una amenaza seria y el negro abre más su posición para tapar, en este caso, la columna F. Caballo E5, ese caballo estaba atacado. Y ahora dama F6 fue la jugada del negro, que tiene problemas ya muy serios. Ya tiene bastante ventaja el blanco. Fijaos que hay jugadas como alfil H4 que pierden inmediatamente por caballo G6. Si ahora H por G6, torre por G6 con la entrada posterior de la dama es definitivo. Y si aquí el negro toma en G3, pues viene la simple dama G3, tomar en G6 es mate enseguida con esta jugada. Por tanto, aquí habrá que jugar algo como dama F6, pero este jaque descubierta y a dama G7 quitarse deja al blanco con calidad de menos, pero con un ataque ganador. La idea torre E3 y torre G3 es muy difícil de parar. Aunque el negro quite las piezas de la columna G, fijaos que el rey está protegido únicamente por su dama, mientras que son torre, dama, alfil y caballo las piezas blancas que atacan, y se gana esta posición. Volviendo a la línea principal,
caballo E5, dama F6 fue la jugada del negro, trae la dama a defender, caballo D3 jugó el blanco, sin embargo aquí el golpe caballo por G6 volvía a valer. Igual no es fácil de verlo, pero es que la posición de las piezas negras del flanco de dama, piezas como la torre, como este alfil, incluso como esta torre, tienen tan poca colaboración en la defensa del rey que se puede permitir el blanco este tipo de sacrificios tranquilos, digamos. Aquí H por G6 y ahora una simple alfil E5 y a dama E7 H4. De nuevo la misma idea. Alfil por H4, torre por G6 y no hay forma de salvar la posición para el negro. Hay que venir a F7, pero ahora dama H5 es ventaja decisiva. Los descubiertos de la torre blanca son mortales. Por tanto, el blanco podría haber acabado con la partida con caballo por G6, pero tampoco penséis que duró mucho más. Caballo D3, alfil H4, una jugada que está todo el tiempo en el aire para el negro, obliga a la torre a retirarse de la columna en la que está el rey, torre H3, torre a D8 del negro, intentando traer una pieza a la defensa, por D7 para defender la segunda línea o incluso para sacrificarla por el alfil de D6. Aquí, dama E3 del blanco, está planteando dama H6 como amenaza y cuando el alfil se retirase entraría en H7. E5, que es una jugada ya un poco de desesperación del negro, algo como torre D7 para defender la segunda, podría ser interesante. Lo que pasa que aquí tiene problemas, creo, con algo que ocurre luego más tarde en la partida. Con G3 estamos comiendo en una pieza al negro y la única retirada a G5 se encuentra con F4 y ahora ya no hay más retiradas, hay que entregar la pieza y si en esta posición el negro encima se queda con una pieza de menos, pues no va a aguantar mucho más, ¿no? E5 fue por tanto la huida hacia adelante que encontró el gran maestro búlgaro. D5, dama G5, la dama se va y está planteando la amenaza que decíamos. G3, aparte de que se está comiendo el alfil directamente, claro, porque lo amenazan dos piezas. F4 interrumpe la acción de la dama, pero aquí G3 obliga a las negras a abandonar. Como os decía, una partida basada en la idea de C5, de la ventaja de espacio, del dominio de las casillas negras y de convertir todo eso luego en un ataque contra el rey rival. Espero que os haya gustado. A mí me parece muy interesante como objetivo al que nos deberíamos dirigir si jugamos esta variante y a partir de aquí publicaré un repertorio sobre cómo jugar contra la defensa Caro-Kann basado en este ataque Panov-Bobigny. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente.